Decirle que ahora que estuve estudiando esta enseñanza, el Señor me mostró algo muy interesante de la vida de Zaqueo. Digo, en ocasiones leemos la historia y como que no le hallamos mucho sabor a la enseñanza o algo muy interesante, pero déjeme decirle que la historia de Zaqueo nos va a mostrar el día de hoy cosas pero muy interesantes. Y le digo, y tan pronto dije Chaparrito y Zaqueo, ¿verdad? ¿Y por qué es famoso Zaqueo? Porque se subió. ¿Cómo se llamaba el árbol? Un sicómoro, ¿verdad? Déjeme decirle que ahora que estuvimos en Israel, el Señor nos permitió ir a Jericó y allí vimos un sicómoro. Entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo era ese árbol. Así es que estamos contentos porque el día de hoy vamos a relacionar esta historia con cosas muy interesantes en nuestras vidas. Antes de empezar con la enseñanza, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta de que en estos últimos días la oración está saliendo a público? ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes vieron videos del grupo de personas que se reunieron en la orilla de ¿qué era la playa? Y estuvieron orando, estaban cantando, ¿verdad que sí? ¿Vieron eso? ¿Y por qué hicieron esto? Por los acontecimientos, ¿verdad?, que están pasando alrededor del mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que también hubo otro video donde otros grupos se han reunido en lugares y están orando? Bueno, déjeme decirle, hermano, que las catástrofes siempre de alguna manera le harán recordar al hombre que existe un Dios y que ese Dios es poderoso y que ese Dios puede hacer lo que el hombre nunca podrá hacer. Hay mucha tecnología, hay muchos avances, hay mucha ciencia, pero el hombre no puede detener una situación como las que se han estado viviendo últimamente. Cuando viene una tormenta, un huracán, ¿qué es lo que puede hacer el hombre? Huir, irse. No hay manera de detener eso. Pero déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia hay un ser que tiene el poder y la autoridad para detener los vientos, para detener las lluvias, para detener todo lo que viene al mundo y lo pone en peligro. Entonces, yo sé que le digo, ahora que usted ha estado viendo esas escenas, hermano, si usted tiene la oportunidad en su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted se reúna con otras personas, use esas oportunidades para compartirle a la gente de Cristo. Háblele a la gente de Jesús. Déjele saber a la gente que hay esperanza, que hay solución. Entonces aprovechemos estos momentos en los cuales la gente está en cierta forma buscando a Dios para poder compartirles y guiarlos a los pies de Cristo. Amén. Amén. Ok. Bueno, y así vamos a ir a la historia de Zaqueo. Y yo quiero que me acompañe al Evangelio según Lucas, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y déjeme decirle que de Zaqueo hay hasta canciones. No recuerdo cómo va la canción que cantaban, pero yo recuerdo que mi esposa cantaba una canción de Zaqueo. Entonces, pero bueno, vamos a ver lo que nos enseña la Biblia acerca de esta historia. ¿Ya lo tiene? Sí, vea lo que dice la Biblia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ahora déjeme decirle una cosa, ahora lo que vamos a leer enseguida, dése cuenta de que Zaqueo no era cualquier persona. Zaqueo era una persona importante. Vea lo que dice aquí. Un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Déjeme decirle que Zaqueo es la típica persona que de alguna manera es curiosa. Le digo, Zaqueo, siendo un hombre importante, quería ver a Jesús, quería saber quién era, cómo era. Porque yo le aseguro que para este entonces Zaqueo ya había escuchado muchas cosas acerca de Jesús. Tanto le impactó a Zaqueo ese Jesucristo del que se hablaba, que él toma la decisión, siendo un hombre importante, de ir en busca de Jesús, porque escuchó que Jesús venía a la ciudad.
vea lo que sigue diciendo la Escritura. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, déjeme decirle que la estatura no fue un impedimento para Zaqueo. Déjeme decirle que cuando alguien se quiere acercar al Señor, no hay cosa que le impida acercarse al Señor. Entonces Zaqueo, mire, se las ingenió. Ahora vea lo que sigue diciendo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo, vea este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, déjeme decirle que esa historia de Zaqueo nos va a enseñar cosas muy, muy interesantes. Le digo, siempre en las prédicas, hermano, el anhelo de mi corazón, no solamente de mi persona, sino de todas las personas que en alguna ocasión tomamos este lugar y predicamos, es que siempre el Señor nos dé algo nuevo para ustedes. Que las prédicas no sean algo repetitivo, que no sean lo mismo que ya alguien predicó. Siempre estamos buscando que Dios nos dé algo nuevo. Y el día de hoy yo quiero que usted vea que esta historia tiene cosas muy, muy interesantes. Ahora, yo quiero darle un poco de información acerca de Zaqueo, porque déjeme decirle que Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y él había hecho su riqueza a base de tomar más de lo que el pueblo tenía que pagar como impuesto. Él exigía más y de esa manera hizo su riqueza. Pero también de esa manera Zaqueo se ganó que el pueblo judío lo viera como un traidor, que el pueblo judío lo odiara, que el pueblo judío lo considerara como no parte del pueblo de Israel. Ahora déjeme darle un poco de información acerca de esto. Ahora, la ley requería, escuche esto, la ley requería una sanción equivalente a la quinta parte como restitución por dinero habido con medios fraudulentos. Quiere decir que si había un fraude, la persona tenía que pagar la quinta parte más de lo que había tomado de esa manera. Dice, de modo que Zaqueo hizo más de lo exigido. Zaqueo regresó, ¿qué? 4 veces más, no la quinta parte, sino 4 veces más, lo que él había robado a algunos. Ahora escuche también esto. La ley requería una restitución cuádruple, porque la Biblia habla de 4 veces, ¿verdad? La ley requería una restitución cuádruple solo en casos de robo de un animal para matarlo. Si se encontraba con vida al animal, se requería la restitución doble. Zaqueo mismo juzgó con severidad su propio delito y reconoció que él era tan culpable como el ladrón más ordinario. Ahora, hoy quiero mostrarle esta historia de 2 maneras diferentes. Primero,
No sé si usted ha leído otra historia en la Biblia que tiene mucha relación a esta historia. Existe otra historia en la Biblia que es muy parecida a esta historia. Y esa historia se encuentra en el libro, en el Evangelio según, no lo pongas, hermana Erika, en el Evangelio según Mateo, capítulo 19. Y habla de la historia del joven rico. Déjeme decirle que, de acuerdo a la Biblia, Zaqueo era un hombre rico también. Entonces hoy yo quiero que hagamos una pequeña comparación de las dos historias, pero solamente en las cosas que son similares. Mire, solamente le voy a decir esto, no vamos a profundizar en esto, yo me voy a enfocar en otra cosa, pero quise que usted viera esto. Por ejemplo, mire, vamos a comparar al joven rico y a Zaqueo. En el caso del joven rico, si usted recuerda la historia, el joven rico viene a Jesús, ¿verdad que sí? Él viene a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? ¿Ok? Para alcanzar la salvación o para seguirte. Ahora, en el caso de Zaqueo, la historia nos acaba de enseñar que Jesús fue a Zaqueo. Ahora, la Biblia en ningún momento dice que Jesús y Zaqueo se conocían, ¿verdad que no? Pero cuando Jesús se acerca a él y lo mira, le dice, Zaqueo, baja de ahí. Déjeme decirle que la Biblia en muchas ocasiones nos muestra personajes acercándose a Jesús, pero en otras ocasiones también nos muestra a Jesús acercándose a ciertos personajes. ¿Ok? El joven declaró a Jesús que lo quería seguir. Zaqueo lo único que quería era verlo, ¿verdad? Así dice la escritura. Zaqueo no quería seguir a Jesús, él solamente quería verlo, ¿ok? El joven rico, Jesús le pidió al joven rico que vendiera todos sus bienes y lo diera a los pobres. ¿Recuerdan esa historia? En el caso de Zaqueo, Zaqueo voluntariamente decide dar la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Ok? La Biblia dice que el joven rico se fue triste después de tener una conversación con Jesús, pero también la Biblia dice que Zaqueo hizo de una manera gozosa cuando él decidió tomar esa decisión de entregar a los pobres la mitad de sus bienes y a aquellos que había defraudado, dar 4 veces más de lo que les había quitado. Ahora, déjeme decirle que en algún momento, en algún futuro vamos a hablar acerca y vamos a profundizar más en estas dos historias, le digo, porque hay cosas muy interesantes que podemos encontrar en ellos. Pero ahora yo quiero hablarles acerca, hermano, a través de esta historia, de la evidencia de la salvación en la vida de Zaqueo. Esta evidencia con la evidencia en su vida. Porque le digo, no tiene por qué ser diferente. La evidencia de la salvación en la vida de todos cristianos debe de ser la misma. ¿Ok? Y el día de hoy lo vamos a ver. Ahora, déjeme decirle primero, le voy a hablar de 5 cosas en este día. ¿Ok? La número 1. ¿No le parece a usted un poco extraño que Jesús haya tomado la decisión de posar en la casa de Zaqueo sin siquiera conocerle? Jesús toma la decisión, le dice a Zaqueo, ven, ¿por qué es necesario que hoy pose yo en tu casa? Y déjeme decirle que cuando no estudiamos la escritura, hermano, cuando no tomamos el tiempo para orar, para pedirle al Señor que nos revele su palabra, que nos permita entender lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra, vamos a leer las historias y nos vamos a ir sin ningún fruto. Déjeme decirle que vamos a leer las historias y no vamos a aprender mucho. Vamos a siempre a usar lo que es la lógica y ver solamente lo que está plasmado delante de nosotros, pero nunca vamos a profundizar. Déjeme decirle que había un propósito por el cual Jesús quería posar en la casa de Zaqueo. Déjeme decirle, hermano, que
Zaqueo, como le dije, era un hombre odiado por el pueblo judío. Zaqueo era un hombre que lo miraban como un traidor. Cuando Jesús dice que Zaqueo también es hijo de Abraham, le digo, de alguna manera el pueblo lo miraba como alguien que no era parte del pueblo por el pecado que estaba cometiendo delante de ellos. Ahora, cuando Jesús decide posar en la casa de Zaqueo, hermano, Jesús decide posar para dar una enseñanza y una lección a todos aquellos que criticaban a Zaqueo. Déjeme decirle que Jesús siempre ve al pecador de una manera diferente a lo que lo vemos usted y yo. Jesús ve al pecador siempre como una persona con el potencial de alcanzar la salvación. Usted y yo vemos al pecador como una persona que no tiene remedio, como una persona que tal vez ya no va a cambiar. Pero Jesús ve al pecador siempre como una persona con el potencial de un cambio en su vida. Y déjeme decirle que cuando Jesús decide ir a la casa de Zaqueo, lo hace con la intención de demostrarle a todos aquellos que lo criticaron y dijeron, mira, ¿va a posar en la casa de un pecador? Que precisamente a eso vino Jesús a este mundo, a buscar al pecador. Por eso dice el último versículo, el versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a ¿qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjeme decirle que en Jesucristo no hay persona tan mala como para no poder alcanzar la salvación. Déjeme decirle que el Señor es tan bueno que está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Para usted y para mí es difícil comprender eso. Para usted y para mí sería muy difícil perdonar a una persona que ha causado mucho dolor. Pero para el Señor Jesucristo no. Por eso le digo, su amor es muy, muy diferente al amor que usted y yo podemos ofrecer a otro ser humano. El amor que el Señor Jesucristo ofrece al ser humano va por encima del razonamiento, de la lógica. Él ama a las personas sin importar lo que sean. Muchas de las veces, hermano, nosotros podemos juzgar y podemos decir, mira, esta persona es así, es así, es así. Pero muchas de las veces ni siquiera conocemos el trasfondo de la vida de esa persona. Digo, solamente que somos jueces crueles, duros. Pero bueno, esa es una de las cosas que quiero que noten. Entonces Jesús hizo esto, hermano, para mostrarle a las personas que lo criticaron que Jesús vino a salvar a los pecadores. Él quería morar con los pecadores. Quería pasar tiempo con ellos. A Jesús le importaba la vida de los pecadores. ¿Ok? Número 2. El pecado, escuche esto. El pecado en ningún momento robó a Zaqueo la oportunidad de la salvación. Su pecado no había borrado el hecho de que también él era descendiente de Abraham y que también era judío. De la misma manera, hermano, el pecado en su vida nunca quitará el hecho de que usted es una creación de Dios, de que usted fue creado por Dios y por lo tanto Dios siempre está buscando salvar lo que Él creó. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno, lo hizo bien, lo hizo sin pecado, lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza. Pero el pecado, le digo, apartó al hombre de Dios. Y muchas personas hoy en día, hermanos, caminan en pecado. Pero déjame decirte que el pecado no borra el hecho de que tú eres una creación de Dios. Y Dios quiere salvarte, Dios quiere darte la oportunidad de una vida nueva, de una vida mejor. Entonces déjeme decirle que en la misma situación con Zaqueo, que él fuera un defraudador, que él robara del pueblo, no había borrado que él también era un descendiente de Abraham y que era parte del pueblo judío. Recuerde que Jesús dice en la Escritura, a los suyos vino. Déjeme decirle que Zaqueo estaba incluido ahí en los suyos.
Zaqueo también era judío, solamente que él había tomado la decisión de servir a los romanos. ¿Ok? Entonces déjeme decirle que en ningún momento el pecado borró lo que Zaqueo era. ¿Ok? Número 3. Zaqueo tomó una decisión, hermano, que pocos cristianos toman. Le digo, en ocasiones nos convertimos a Cristo, pero yo quiero que usted vea cómo fue que Zaqueo se convirtió a Jesús. ¿Sabe que Jesús dijo una frase que en ninguna otra parte de los evangelios la va a encontrar? Jesús dijo a Zaqueo, hoy ha venido a esta casa, ¿qué? La salvación. Hoy ha venido a esta casa la salvación. Y déjeme decirle que nosotros estamos ansiosos porque llegue a nuestra casa la salvación. Muchos oramos para eso. Muchos buscamos eso, clamamos para eso. Ahora yo quiero que usted me acompañe, hermano, al versículo 8. Y vea lo que Zaqueo hizo después de que Jesús había entrado a posar con él en su casa. Ahora, déjeme decirle que la Biblia en ocasiones no habla de tiempos, no da ciertos detalles, pero yo no sé si para este entonces Jesús ya había tenido una plática con Zaqueo. Si ya habían hablado, si tal vez Zaqueo le había hecho preguntas, porque déjeme decirle que algo llamaba la atención en la vida de Zaqueo, que fue a buscar a Jesús para verle. Y cuando él se dio cuenta de que Jesús iba a morar o a posar en su casa, yo me imagino que Zaqueo tenía muchas preguntas. Yo me imagino que Zaqueo quería saber si era verdad de los milagros, si era verdad que había resucitado a Lázaro. Yo me imagino que para este entonces tal vez Zaqueo y Jesús ya habían tenido una buena plática por la reacción de Zaqueo. Vea la reacción de Zaqueo. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Déjeme decirle que hay que tener valor para ponerse de pie delante de Jesús y hablar. Hay que tener valor para ponerse de pie delante de Jesús y hablar. Ahora vea lo que habló Zaqueo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe usted? Tal vez ha leído la historia de Zaqueo y se ha hecho alguna vez la pregunta de ¿por qué Zaqueo tuvo este sentir? La Biblia no habla del por qué Zaqueo tuvo este sentir. La Biblia no dice que Jesús le dijo arrepiéntete. Pero le digo, tal vez para este entonces Zaqueo y Jesús ya habían tenido una buena plática y Zaqueo reconoció su pecado. Déjeme decirle que muchas de las veces, hermano, para pararse delante del Señor y decir, Señor, estoy arrepentido de lo que he hecho y te prometo que voy a hacer esto. No muchos cristianos hacen eso. No muchos cristianos cuando se han convertido han tomado una decisión así. Porque déjeme decirle que hay que tener mucho valor. Y hay que estar muy consciente de lo que se está hablando. Y muchos cuando están conscientes dicen mejor no. No, mejor no. Tienen miedo al compromiso. Tienen miedo a la responsabilidad delante del Señor, sin saber qué es la mejor decisión que pueden tomar. Por eso Zaqueo, déjeme decirle que a Zaqueo, hermano, Zaqueo mostró lo que había en su corazón. ¿A Zaqueo no le importó la riqueza? ¿A Zaqueo no le importó regresar a aquellos a los cuales él había defraudado? No solamente lo mismo que les quitó, sino 4 veces más de lo que les quitó. Por eso Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy ha venido la salvación a esta casa.
No todos los seres humanos tienen el valor para tomar una decisión así. Para pararse firme ante el Señor y decir, Señor, me equivoqué, pero te prometo que voy a cambiar. Señor, reconozco que estoy mal en esto, te prometo que me voy a esforzar para cambiarlo. No hay muchos cristianos así, que tengan ese valor de pararse y tomar una determinación delante del Señor. Ahora, déjeme decirle que este es el mejor principio para una salvación. Por eso Jesús no dudó en decir, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y déjeme, le voy a explicar ahora el por qué Jesús mencionó. ¿Ok? Número 4. Y nos vamos a enfocar en el punto 5, ¿ok? Ahora déjeme decirle que Zaqueo, hermano, regresó lo que él había robado. Eso fue el fruto de la salvación en la vida de Zaqueo. Déjeme decirle que Jesús le dijo al joven rico, da todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y el joven rico, dice la escritura que se fue triste. ¿Sabe? El joven rico mostró que para él era más importante sus bienes que seguir a Jesús, que la salvación. En el caso de Zaqueo, Zaqueo demostró que para él era más importante la salvación que sus bienes. Y déjeme decirle, ahora le voy a hablar del punto 5 y en este me voy a enfocar. Y esto fue lo que Dios me mostró a través de esta enseñanza. Y déjeme decirle que cuando lo estaba estudiando me llamó mucho, mucho la atención. Vea lo siguiente. El arrepentimiento que debe de existir en la salvación, hermano, escuche esto. El arrepentimiento se tiene que manifestar en el área de tu vida donde está tu pecado. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. El arrepentimiento se tiene que manifestar en el área de tu vida donde está tu pecado. ¿Dónde estaba el pecado en la vida de Zaqueo? En su riqueza, porque lo había hecho a base de defraudar, de robar al pueblo de Dios. Zaqueo era un ladrón. Y déjeme decirle que cuando Zaqueo se arrepiente, su arrepentimiento no se muestra en otra cosa más que donde estaba su pecado, en su riqueza. Por eso Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si alguno he robado, le regreso 4 veces más de lo que yo le robé. Déjeme decirle que en ocasiones, hermano, le digo, nosotros no aprendemos a tener una salvación genuina o no nos damos cuenta cómo participar de una salvación genuina porque hay cosas que no entendemos. Déjeme decirle, hermano, que en ocasiones para poder alcanzar la salvación hay que entender lo que la salvación del Señor implica o demanda. Por ejemplo, mire, déjeme le doy otro ejemplo para que me entienda. Un borracho, ¿en qué se tiene que manifestar su salvación? En su borrachera, ¿verdad? Se tiene que manifestar. Un drogadicto, ¿en qué se tiene que manifestar su salvación? En su drogadicción. En este caso, en un ladrón, ¿en qué se tenía que manifestar su pecado o su salvación? En la manera en que había hecho su riqueza. Y déjame decirle, hermano, que eso es algo que en ocasiones nosotros no entendemos. Por ejemplo, una persona que es chismosa, ¿en qué se tiene que manifestar su salvación? En su chisme. Tiene que dejar de ser chismosa. Una persona que tiene un mal carácter, ¿en qué se tiene que manifestar su salvación? En su mal carácter. Y déjeme decirle, hermano, que lo que no entendemos es lo siguiente.
Déjeme decirle por qué le digo que se tiene que manifestar en el área de su vida donde está el pecado. Déjeme decirle, hermano, que el área de tu vida donde está tu pecado, eso te guiará a otros pecados. Por eso dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Por ejemplo, mire, déjeme le doy este ejemplo. Una persona que es drogadicta, vamos a usar este ejemplo, no solamente será drogadicta, sino que la drogadicción lo llevará a robar, la drogadicción lo llevará a matar, la drogadicción, y usted podemos continuar diciendo lo que la drogadicción va a producir en la vida de esa persona. ¿Dónde está el problema? En la drogadicción. Esa es la fuente de todos los pecados en su vida. Una persona que, no me quiero usar este ejemplo, pero bueno, una persona que es chismosa. ¿A qué guiará el chisme? ¿A un mal testimonio? ¿A crear problemas entre las personas? Y podemos seguir añadiendo al pecado de la persona. ¿Dónde está la raíz del problema? En el chisme. Por eso le digo, hermano, si tu salvación no se manifiesta en el área de tu vida donde está tu pecado, entonces tú tienes que ponerte a pensar si la salvación ha llegado a tu casa. Porque déjame decirte, hermano, que la Escritura siempre es clara en lo que nos habla. Por eso están todas estas enseñanzas aquí. ¿Por qué Zaqueo no se arrepintió de otra cosa? ¿Por qué su reacción fue en la manera en que había hecho sus riquezas? Porque eso fue lo que le trajo que lo vieran como un traidor. Eso fue lo que le trajo que ya no lo quisieran como parte del pueblo judío. Eso fue lo que le trajo que lo vieran como un pecador, como un ladrón. ¿Y cómo iba a componer Zaqueo su vida? Si no componía esa área de su vida donde estaban surgiendo todos los pecados. Por eso te digo, hermano, tú tienes que entender esto, que el arrepentimiento se tiene que manifestar en la área de tu vida donde está tu pecado. Por eso en el Señor no cabe la frase, es que yo así soy. No, esa frase no cabe. No hay lugar para esa frase en el Señor. Déjame decirte que el Señor a eso vino, a ayudarnos, a cambiarnos, a transformarnos, a hacer de nosotros mejores personas. Entonces, hoy yo quiero que tú entiendas, hermano, esto que es muy importante. La salvación se tiene que manifestar en la vida, en el área de tu vida donde está tu pecado. Por ejemplo, una persona que es un borracho, vamos a hablar de un borracho ahora. ¿Cuáles son los pecados de un borracho? Mire, un borracho puede engañar, un borracho puede maltratar, un borracho puede matar. Déjeme decirle que un borracho puede hacer muchas cosas de las cuales se puede arrepentir. Ahí está su pecado. Mientras él no saque la borrachera de su vida, las cosas no pueden cambiar. Las cosas van a seguir iguales. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús tiene poder para cambiar a un borracho? Mire, yo soy un testimonio de eso. Yo era un borracho. Y si el Señor me cambió a mí, ¿por qué no lo puede cambiar a usted o cualquier otra persona? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor puede cambiar a un drogadicto? Hay muchos testimonios en la iglesia de gente drogadicta que ha dejado la drogadicción por completo. Una persona, ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede cambiar a una persona chismosa? Dios puede cambiar a una persona chismosa. Entonces le digo, hermano, la salvación se tiene que manifestar en el área de su vida donde está su pecado. Por ejemplo, un ladrón, ¿dónde se tiene que manifestar su salvación? En esa área de su vida. Una persona que codicia, ¿en qué área de su vida se tiene que manifestar su salvación? En el que ya no codicia más.
Una persona incrédula, ¿en qué área de su vida se tiene que manifestar su salvación? En su incredulidad. Y así podemos hablar, hermanos, de muchos pecados en la vida de las personas. Y por eso cuando usted ve que Zaqueo, mire, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dígame usted si usted cree en esta salvación. ¿Por qué cree en esta salvación? ¿Por qué cree en esta salvación? Por la determinación que Zaqueo tomó. Por la determinación y el valor que Zaqueo tuvo de decir: estoy consciente de lo que he hecho, está mal, pero Señor, te prometo que lo voy a cambiar. Y para empezar a revertir lo que he hecho, no me importa perder lo que tal vez tanto amaba y quería antes de conocer a Jesús. Y déjame decirte que una persona, hermano, que alcanza la salvación, es más grande, escuche esto, es más grande el valor por la salvación que el valor por el área de su vida donde está su pecado. Por eso usted cree en esta salvación, por la manera en que Zaqueo habla. Ahora, seguimos leyendo, vea lo siguiente. Jesús le dijo: hoy, ¿por qué hasta ese día? ¿Por qué no antes? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Déjeme decirle, hermano, usted tiene que entender esto. Haga un análisis de su vida y vea qué área de su vida es la que más le está dando problemas. Hágalo. Hágase un análisis de su vida y vea qué área de su vida le está dando más problemas. Y si usted encuentra un área en su vida, hermano, tal vez se va a dar cuenta que esa área le está llevando, mire, a otras situaciones. Y mientras usted no cambie esa área de su vida, seguirá metido en problemas. Seguirá sufriendo. Seguirá experimentando el dolor. Y va a cosechar lo que no quiere ver en su vida. Ponga atención al área de su vida que le da problemas. ¿Qué es el área de su vida? Hermano, ahí se tiene que manifestar su salvación. Ahí se tiene que manifestar su salvación. Déjeme decirle que nosotros fuimos llamados a cambios. El Señor Jesús quiere transformar especialmente esa área de tu vida que te da muchos dolores de cabeza, que trae a tu vida lo que no quieres. Pero tú tienes la decisión en tus manos, hermano, de reconocer qué área de tu vida es en la que tú estás batallando. Yo sé que tú lo sabes, no necesitas decírselo a nadie. Tú lo sabes y el Señor lo sabe. Ahora, hermano, ¿por qué tú no puedes tomar una determinación como la de Zaqueo? ¿Por qué no puedes tomar una determinación como la de Zaqueo? ¿Cuál es el problema? Todos podemos tomar decisiones aquí como Zaqueo. Todos podemos pararnos delante del Señor y decir: Señor, yo sé que estoy fallando en esto, Señor, pero te prometo que ya no lo voy a hacer más. Solamente que muchos no lo hacen porque saben lo que implica. Saben que va a implicar mucho esfuerzo. Pero déjeme decirle que eso será mientras usted puede vencer esa área, hermano. De ahí en adelante, mire, no habrá ningún problema. ¿Sabe que el día de hoy yo voy a las tiendas y paso por los refrigeradores donde están las cervezas? O en las que tienen ahí al entrar. Hermano, a mí no se me antoja una cerveza. Y me gustó mucho la cerveza.
Déjeme decirle que para mí era como una pasión tomar. No lo extraño, no lo quiero en mi vida, no lo necesito. Y usted tiene que hacer lo mismo. El chisme no traerá nada bueno a su vida. Las drogas, el alcohol no traerá nada bueno a su vida. Un mal carácter no traerá nada bueno a su vida. La codicia no traerá nada bueno a su vida. Déjeme decirle que usted está consciente y sabe, hermano, que hay muchas cosas que no van a traer nada bueno a su vida. Pero si la salvación no se manifiesta en esa área, usted va a seguir sufriendo. Usted va a seguir llorando. Por eso yo quiero que usted entienda esto en la vida de Zaqueo. Él tuvo el valor de pararse firme y tomar una determinación. Y el Señor Jesucristo vio eso con agrado. Le dijo: Zaqueo, hoy ha venido a esta casa la salvación. Así es que yo creo que hay momentos en la vida, hermano, en los cuales usted tiene que tomar determinaciones. Y determinaciones muy serias. Déjame decirle que el Señor le puede ayudar a usted a cambiar cualquier área de su vida que usted quiera cambiar. El Señor puede ayudarle a usted a vencer cualquier área de su vida que usted quiera vencer. El Señor es poderoso para eso. Así es que en este día yo espero que usted entienda esto y llévese esta frase en su vida. La salvación se tiene que manifestar en el área de su vida donde está su pecado. Así es que en este día yo espero que usted entienda este mensaje y que se dé cuenta, mire lo que nos puede enseñar la historia de Zaqueo. No solamente que Jesús llegó y le dijo: aquí está la salvación, no. Déjeme decirle que hay muchas cosas que podemos aprender de la Escritura. Póngase de pie en este día. ¿Sabe que la vida está llena de ejemplos de hombres y mujeres transformadas por el poder de Jesús? Podríamos hablar de Pedro, que aunque traicionó al Señor, lo negó 3 veces. Después de darse cuenta de su error, nunca más Pedro volvió a ser la misma persona. Podríamos hablar de Pablo. Pablo habla y menciona que él era fariseo de fariseos, celoso de su ley, de su tradición, pero después de tener un encuentro con Jesús, Pablo no volvió a ser nunca el mismo. Y así podríamos hablar de otros personajes de la Biblia, hermano. Eso es algo que la iglesia no hemos entendido, que Jesús tiene el poder para cambiar a las personas. En ocasiones nos conformamos con que el Señor nos cambia a medias, con que el Señor haga unos cambios ahí en nuestra vida, pero no completamente. Déjame decirle, hermano, no puede ser así. Usted tiene que anhelar que el Señor lo transforme, lo cambie completamente. Por eso le digo, hoy yo le invito a que usted tome una determinación en su vida. Determine, hermano, en su vida el día de hoy cambiar esa área de su vida que le está dando problemas. Esa área de su vida que lo agobia. Hoy usted puede tomar esa determinación. Tenga el valor para hacerlo. Déjeme decirle, hermano, que no hay nada mejor que reconocer delante de Dios nuestras fallas, nuestros errores y pedirle que nos ayude a cambiarlos. ¿Sabe que el Señor anhela eso de su iglesia? Que su iglesia sea una iglesia honesta, que su iglesia tenga valor para reconocer sus errores.
¿Sabe que por eso la iglesia tiene tan mal testimonio delante de la gente? Porque Jesús no nos ha transformado completamente. Todavía hay muchas áreas de nuestra vida donde el pecado aflora, donde el pecado está, mire, vivo. Por eso la iglesia tiene muy mal testimonio, porque muchas veces nos podemos equivocar como cualquier persona que no conoce a Cristo. Podemos tener cualquier manera de ser o forma de ser que cualquier persona que no conoce a Cristo. Podemos reaccionar y hablar como cualquier persona que no conoce a Cristo. Por eso la iglesia tiene el testimonio que tiene. Por eso no nos bajan de esto y del otro, de hipócritas, de esto y del otro. Pero déjame decirle, hermano, que nosotros podemos cambiar eso. Si le demostramos a la gente del mundo que Jesús sí transforma la vida de una persona, que Él sí tiene el poder para cambiar a una persona por completo, no solamente a medias. Porque déjame decirle que no le diga al Señor, Señor, te dejo que cambies esta parte de mi vida, pero esta no, por sí la necesito. No ponga al Señor límites, porque el Señor no quiere limitarse en su vida para los cambios que Él quiere hacer. Así es que yo espero, hermano, que usted entienda esto el día de hoy. Vea la vida de Zaqueo. Zaqueo tuvo el valor, la determinación de pararse delante de Jesús y decir, Señor, la mitad de mi riqueza la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien le regreso 4 veces. Ahí estaba el área de su vida donde estaba su pecado. Y ese es el área que tenemos que cambiar. Y déjeme decirle que sí es posible. Sí es.